Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miriam Guerrero, soy consultora organizacional y el día de hoy vamos a hablar de responsabilidad social. Y para ello tengo de invitado a J. Felipe Cajiga y déjenme les cuento un poquito más sobre Felipe. Felipe es consejero directivo, mentor y estratega, con más de 35 años de experiencia profesional trabajando para empresas, líderes y organizaciones sociales, con el fin de que descubran y alcancen su propósito y dejen un legado significativo también en nuestro mundo. Su amplia experiencia en diversas fundaciones e instituciones no lucrativas le han hecho especialista en alinear las necesidades de las comunidades con los programas sociales y corporativos de alto impacto. Ha logrado que las empresas encuentren soluciones que contribuyan al bienestar de la sociedad al tiempo que alcanzan el éxito en sus negocios. Se ha convertido en un referente en materia de responsabilidad social en el país y la región, y actualmente es consejero organizacional de Empresability y consejero fundador de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. Pues bienvenido, Felipe, muchas gracias por este tiempo que nos brindas. Muchas gracias, Miriam, encantado de aceptar esta invitación y de compartir con tu auditorio esta tarde. Muchas gracias, Felipe. Y pues vamos a comenzar con una pregunta, pues quizá obligada. ¿Qué nos puedes decir, Felipe, en base a tu experiencia, toda tu trayectoria? ¿Qué les podríamos decir a las personas que nos ven? ¿Qué es la responsabilidad social? Bueno, mira, la responsabilidad social es muy importante entender que sí podemos encontrar ciertos aspectos que son básicos para poderla definir y entender, pero que en realidad yo lo que he visto en mi experiencia te podría decir que la responsabilidad social es como una huella digital, ¿no? Es una y única para cada empresa, para cada organización. No es algo que se pueda estandarizar porque finalmente cada empresa es una entidad viva que tiene sus propios valores, su propia cultura, tiene su propio entorno y esto la convierte en un organismo vivo, en un organismo dinámico. Entonces, tendríamos que entender primero que la responsabilidad social es algo ya inherente a la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que la responsabilidad social no es algo que se adquiere o que se decide por parte de la organización. Vamos a ser socialmente responsables. Sí, se decide el hecho de asumir esa responsabilidad, pero en realidad la responsabilidad aparece desde el momento en que surge la empresa. Por eso digo que es inherente. ¿Por qué? Porque sus decisiones, sus acciones definitivamente tienen un impacto en el entorno en el que se desenvuelve, ¿no? Y eso es algo muy importante que entender. Entonces, la responsabilidad social empresarial es algo que es irrenunciable y que existe para todas las empresas. El hecho de que una empresa reconozca su responsabilidad social y actúe en consecuencia, entonces eso es lo que lo hace ya una gestión socialmente responsable. Y hay diferentes tipos de responsabilidad social. Yo creo, y pondría así como base para poder entender y partir a nuestra reflexión de esta tarde, de decir que la responsabilidad social es cumplir con la finalidad de negocio. O sea, la primera responsabilidad de la empresa es cumplir con su finalidad de negocio, pero considerando las expectativas de los diferentes grupos que la componen, tanto interna como externamente, y demostrando un respeto a los valores, al entorno y a la comunidad en la que opera, ¿no? Hay quien habla de la responsabilidad social como respetar a la comunidad en general, y creo que a veces esa falta de foco ha provocado que la empresa no caiga en la cuenta que su responsabilidad inicial es en su entorno cercano, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de una empresa que tiene productos que se venden en todo el país o en diferentes países, entonces asumen que su responsabilidad social es una responsabilidad global. Sí, ciertamente va a tener ciertos aspectos que va a tener que atender, ¿no? De esa actuación global, pero en principio no puede ser, como dice el dicho tan popular, ¿no? No puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Y en este sentido también yo creo que la responsabilidad social también no se puede entender en una sola dimensión, ¿no? La responsabilidad social no es lo que pasa fuera de la empresa, no es las aportaciones que hace la empresa o no es la conducta que tiene la empresa frente a lo que está fuera de ella, es también hacia adentro. La primera responsabilidad empieza con la gente, con los propios colaboradores, con sus familias, con los proveedores, ¿no?
Si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder tener éxito en el ejercicio de nuestra responsabilidad social. Exacto. Fíjate que acabas de decir algo bien importante, Felipe, en cuanto a la responsabilidad social, se lleva a cabo desde adentro, desde la empresa, desde la organización que está llevando a cabo este tema, pues es importante que lo comprendan, que de manera interna es donde se tiene que comenzar a trabajar todo este tema de responsabilidad social. Creo que hay una confusión, pues un poquito confusión entre los líderes que trabajan todo este tema, porque lo llevan, si bien es importante que lo lleven a este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo lleven también a este tema de sostenibilidad, también del impacto que está generando también en el mundo con todo este tema de cambio climático. Sin embargo, también das este punto que es muy importante, el de que de manera interna pues se trabaje la responsabilidad social. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este enfoque que a veces se le da en una empresa de llevar o de orientar la responsabilidad social hacia alguna causa que no corresponde a las mismas necesidades de los colaboradores de la empresa? Bueno, yo creo que debemos de partir de creer que lo están haciendo de buena fe, ¿no? O sea, que es una decisión donde creen que están haciendo lo correcto. Más bien, yo no hablaría de correcto o incorrecto, sino yo más bien trataría de dar una recomendación. Y mi recomendación se basa en lo que he podido yo encontrar como experiencia a lo largo de estos años, que cuando la causa que se elige es una causa cercana al quehacer o a la expertise de la empresa, tiene la empresa mucho más posibilidades de poder impactar positivamente. En la medida en que la causa que elige la empresa a apoyar es lejana a su negocio, es lejana a la experiencia de la empresa, entonces se va limitando mucho la forma de poder impactar y casi se va reduciendo a un tema económico, ¿no? O sea, la única manera que va a poder contribuir la empresa es de una manera económica, que además que tiene que ser constante y creciente para que algún día se logre reconocer el impacto de la empresa en favor de esa causa, ¿no? Okay. Entonces, esto considero yo que es muy importante. Hablabas tú de los ODS. Eso me parece a mí una muy buena iniciativa, ¿no? De poder reconocer aquellos retos que tenemos como sociedad, que tiene como decíamos hace un momento, que tiene diferentes matices de acuerdo al país y de acuerdo a la realidad de cada ciudad y de cada región, ¿no? Entonces, no hay que dejarlos así tan en lo general, sino hay que perfilar cómo se encuentra ese reto, esa necesidad en nuestro entorno para saber cómo podemos responder. Y tratar de hacer un análisis de dónde estamos, de qué recursos son con los que cuenta la empresa. Y aquí me refiero a recursos humanos, a recursos de experiencia, a recursos tecnológicos, a recursos materiales y recursos económicos. No me limito únicamente a la parte del dinero, por lo que te decía yo hace un rato. Entonces, es válido, es muy válido que la empresa elija uno de los ODS o varios de los ODS para trabajar, pero es necesario que haga un análisis muy claro para que pueda finalmente reportar cuál es el impacto y la contribución que está haciendo esa empresa, particularmente a ese ODS. Si no se queda como un simple discurso de yo apoyo el objetivo 16 o el 1 o el 4, ¿no? Y no queda muy claro, se pulveriza la participación y la aportación de la empresa. Que yo creo que cada una de las aportaciones, si nosotros, no importa el volumen de recursos, ni importa tampoco las horas que se le inviertan, ni la ubicación geográfica, todas son valiosas. Ahora, si queremos algo mucho más específico, yo sí partiría del análisis con el que comencé a responder tu pregunta, ¿no? Yo buscaría aquello en donde la empresa puede impactar, ¿no? Y que a la vez también trae un impacto positivo a la gestión del mismo negocio, ¿no? O sea, tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? Yo no estoy necesariamente a favor de quien piensa que la responsabilidad social, hablando de la comunidad, tiene que ser algo ajeno al negocio. No, yo creo que tiene que ser parte de la misma forma de operar, de la misma cultura de la empresa, y no tiene nada de malo que la empresa gane una buena reputación,
que gane la simpatía de los vecinos, que gane la simpatía de proveedores o de inversionistas, porque está haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando hay esa conexión, yo creo que se genera un círculo virtuoso donde, ahí recordando el concepto tan importante del valor compartido, pues lo estamos ejerciendo de esta manera, ¿no? Sí, 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 creo que sí es muy interesante lo que dices en cuestión de sí no hacer esa diferencia. No hay nada malo ni nada incorrecto en esta parte de llevar la responsabilidad social a otro tipo de causas, sino que como bien dices tú, el saber orientarla y saber que esto te va a llevar también a resultados es algo que te puede ayudar a contribuir en la empresa para que puedas ser socialmente responsable. Y ¿cómo hacer, o sea, cómo crees tú, Felipe, que se puede hacer más práctica la responsabilidad social en una empresa? Bueno, yo creo que se puede hacer mucho más práctica, tratando de entender por práctico el que se viva, ¿no? Se viva en todo momento. Y para ello yo considero que es muy importante el papel del liderazgo dentro de la empresa, o sea, que establezca un mensaje claro y que sea el principal activista dentro de la empresa que promueva esta cultura, ¿no? Una cultura de trabajo, de generación de valor, de una manera consciente y responsable. Y entender que la responsabilidad social no es una responsabilidad social que le corresponda a Telma, a Karina, a Miriam o a Felipe o a quien esté al frente del programa de responsabilidad social, sino que esa función de dirección o de gerencia o de coordinación de responsabilidad social va a ser la que va a encabezar los esfuerzos de implementación, pero en realidad la responsabilidad social es algo que toca desde el líder hasta el último, y no me refiero a nivel de escalafón, sino me refiero a que todo el personal, todos los que integran la empresa, forman parte y contribuyen de alguna manera a la responsabilidad social. Entonces yo creo que sí sería muy bueno que a nivel de las diferentes direcciones o áreas de cada empresa se plantee la pregunta de cómo contribuimos desde nuestra área a la responsabilidad de la empresa. Y de esta manera se logra que el trabajo que hacemos a diario lo sintamos más identificado y tengamos mucho más claro cuál es la contribución al rol social de la empresa con nuestro trabajo. Y esto yo lo ligaría todavía más allá, si queremos ir más allá, al tema del propósito. Yo creo que cada uno como individuos, como profesionales y sobre todo un profesional del área de responsabilidad social tiene que tener claro su propósito. Y creo que de alguna manera lo tenemos, es así, ¿no? O sea que entendemos que a través de nuestro trabajo, ¿no? Y a través de la empresa en la que nos estamos desenvolviendo, tenemos la oportunidad de contribuir a la transformación de un mundo mejor y creemos que nuestra empresa es un instrumento con un potencial enorme de contribuir a esa transformación. Si no lo creyéramos, pues entonces habría un problema, ¿no? Habría un problema entre lo que queremos hacer y lo que estamos logrando, porque si no empezamos por creerlo nosotros, difícilmente vamos a poder lograr esa transformación. Entonces, cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito, y por nuestro propósito me refiero a entender nuestro por qué, o más claramente el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Exacto. Y ese para qué coincide con el para qué de la empresa, no el que hace la empresa ni cómo lo hace, a qué lo hace. Entonces yo creo que se genera un estado muy virtuoso donde pues ya no tienes que hablar de temas de retención y de atracción de talento y de cómo atraer a más clientes. Te conviertes en un embajador de tu empresa porque tú crees en su proyecto. Más allá de lo que hace, ¿no? Y eso creo que es el gran diferenciador ahora que es tan difícil encontrar una diferencia, una ventaja competitiva entre un producto o un servicio, que ya prácticamente con la globalización es muy difícil, no digo que no lo haya, pero sí es muy difícil.
Y creo que el principal diferenciador que nos están enseñando las empresas que están actuando a un nivel de responsabilidad social mucho más amplio, mucho más integral, mucho más holístico, precisamente el del propósito social de la empresa. Fíjate que acabas de dar creo que algo que acabas de mencionar ahorita es esa parte del compromiso, el que el colaborador se vuelva ese embajador. Creo que sería algo que quizá, bueno, desde mi punto de vista, yo no lo veo tan complicado, porque todo va a depender de la forma en cómo bajes la información, cómo comuniques a la gente sobre este tema de responsabilidad social empresarial. Entonces, creo que si hay un buen canal de comunicación, si hay una información correcta, simple, que le ayude al colaborador a digerir esta información y de cómo puede contribuir a la responsabilidad social de la empresa, creo que es algo que ayudaría mucho más con todos estos programas que a veces también tienen dentro de la empresa de voluntariado, de cómo participan también los colaboradores, y eso es algo que es importante seguir reforzando, más que nada también por este sentido humano que también debe tener la empresa y que debe de transmitir a los colaboradores sobre la responsabilidad social que está implementando. Creo que a lo mejor muchas de las veces se queda nada más en ciertas áreas el tema, y a veces el operador o el operario no se entera de todo este tema o de las grandes actividades que están haciendo en la empresa para trabajar todo este tema de responsabilidad social. Y creo que es como decía hace un momento, de que sí es importante la forma en cómo bajen la información con los colaboradores para que todos se sientan parte de esa responsabilidad social. Sí, yo creo que una empresa que tiene clara una responsabilidad social y que la está ejerciendo de una manera adecuada, yo le veo de manera muy clara dos contribuciones muy orientadas hacia la gente, ¿no? A hablar del impacto sobre la gente. Una es a nivel de su quehacer propio del negocio, ¿no? Que es el bienestar. O sea, nosotros nos debemos de preguntar, y no estoy hablando de un tipo o un sector de empresa. Yo creo que el bienestar de la gente se puede lograr desde cualquier sector, desde cualquier industria, desde cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Bueno, o al menos casi todos. Preguntar cómo mi negocio, cómo mi empresa, cómo mi producto, cómo mi servicio está contribuyendo al bienestar de la gente. Cómo está contribuyendo a hacer su calidad de vida mejor. Cómo está facilitando la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso viéndolo como la parte, digamos que del legado social de la empresa como negocio. Hacia el interior que ya no es ya no es una entidad comercial, sino se convierte en una comunidad debido al tiempo incluso que muchos pasamos dentro del trabajo, que si hacemos contabilización en cuestión de traslados y demás, pues terminamos viviendo más tiempo en nuestro trabajo, en nuestra empresa, que nuestro tiempo personal. Esto nos llevaría a otro tema del balance trabajo-familia, pero bueno, yo lo que quisiera yo aquí precisar es que la contribución hacia adentro de la empresa como una comunidad humana se refleja en la realización. O sea, ¿qué tanto contribuye mi empresa a la realización de sus colaboradores como individuos? ¿No? Ya hablamos de la parte hacia afuera, del bienestar de la gente, hacia adentro de la realización. Creo que si una empresa se hace estas dos preguntas y no digo que sea fácil contestarlas, a lo mejor es un proceso muy largo el que tiene y de mucho diálogo y discusión interno, pero creo que vale muchísimo la pena hacerlo. Y cuando la empresa tiene claro la respuesta a estas dos preguntas, creo que la responsabilidad social empieza a fluir y se empieza a generar un estado muy virtuoso, y es aquí donde entran este tipo de prácticas que decías, ¿no? El voluntariado. ¿Cuál es la función del voluntariado? El voluntariado, pues sí, hay quien dice, bueno, pues es una contribución de la empresa hacia la comunidad.
Pero más que eso, yo creo que lo más importante de una experiencia de voluntariado es darle la oportunidad a tus colaboradores de sentirse que forman parte de algo importante, de algo que tiene sensibilidad, de algo que le importa lo que está sucediendo hacia afuera y es la empresa, ¿no? Y también que te dé la oportunidad a ti como colaborador, si ya estás pasando muchas horas de tu semana dedicada a tu trabajo, que tengas ese espacio, esas horas que te pueda regalar que te pueda ofrecer y brindar tu trabajo para poder acercarte a hacer una contribución en lo personal y en lo colectivo y en lo institucional hacia una causa que te sea sensible, ¿no? O que le sea sensible a la empresa, pero que finalmente también esté sensible a ti porque pues, es un voluntariado. Entonces, tú tuviste la decisión de asistir o no asistir. Entonces, creo que eso más sumado temas de desarrollo humano, de desarrollo profesional, de clima laboral, de balance trabajo-familia, de cuestiones del salario emocional, o sea, todas aquellas compensaciones o beneficios que te puede dar más allá del recibir un salario económico que te puede brindar la empresa, ¿no? Desde espacios de descanso, espacios para la lactancia, beneficios de maternidad, de paternidad, todo esto, más allá de lo que te marca la ley, pues se convierten en ese salario emocional adicional que te van a hacer que en el momento en el que llegue otra empresa y te ofrezca 3 pesos más, ¿no? Tú digas, bueno, esos 3 pesos más no compensan este salario emocional, esta identificación de propósito que tengo yo con mi organización. Y eso es lo que permite lograr esto, que te conviertas en fanático de tu empresa. No sé si tuviste la oportunidad la semana pasada en el foro de mujeres de escuchar a Ana Karina, ¿no? Que decía, ella es una directiva de una agencia de comunicación muy importante en América Latina, Volante Comunicación, que decía, yo siento tanta identificación por mi empresa que yo podría estar trabajando tranquilamente 25 o 30 años más aquí, ¿no? Ni me lo cuestiono. Entonces, imagínate tú tener una organización, una empresa donde, si no todos los empleados, sí la mayoría, pensar así, no tendrías temas de problemas de productividad, de clima laboral, de retención de empleados y demás. Obviamente habrá quien no se siente identificado, pero va a ser que no se siente identificado porque no coincide su propósito, no porque tenga un mal clima o porque tenga un entorno nocivo o dañino para él dentro de la organización. Simplemente es que no se siente cómodo con la identificación de propósito y tiene que buscar por otro lado. Entonces, yo algo que recomiendo mucho también a nivel, suena fuerte, pero a nivel de colaboradores, claro, todo el mundo necesitamos nuestro trabajo y hay que cuidarlo y hay que respetarlo, pero también no a costa de sacrificar la búsqueda de tu propósito personal, ¿no? Si no hay una coincidencia de valores, de visión con lo que estás haciendo, pues en realidad sí lo vas a sufrir, ¿no? Y entonces sí se convierte en un trabajo y no en un proyecto de vida. Sí, muy cierto. En esa parte, creo que el sentido de pertenencia también ahí como que es importante reforzarlo en la empresa. Y si Ana Karina comentaba esta parte de estaría 20 y tantos años más dentro de la empresa, es porque ese sentido de pertenencia se hace presente al momento en que los valores se viven dentro de la empresa, ese compromiso, esa, como bien decías, pues no es tanto el clima laboral, sino que, o de que la persona no quiera participar porque a lo mejor no se le da el participar en un voluntariado o el contribuir de tal forma en algo que traen ya de responsabilidad social. Pero creo que esa parte del sentido de pertenencia sí es algo que se tiene que poner ahí como que mucha atención para que esto siga teniendo éxito dentro de la empresa y que más colaboradores cada día se unan más a este tipo de movimientos o de causas que se generan dentro de la empresa.
Y también hace momento hablabas sobre quiénes pueden implementar algo de responsabilidad social y se me vino a la mente, Felipe, también que muchas de las veces se cree que solamente las empresas grandes pueden implementar un proyecto de responsabilidad social y recuerdo que cuando hablábamos decíamos que también pues las pequeñas y medianas empresas pues pueden implementar algo de responsabilidad social. ¿Cuál sería tu sugerencia o cómo podrían trabajar una pyme este tema de responsabilidad social, Felipe? Pues mira, me encanta mucho tu pregunta, te voy a decir por qué. Porque durante muchos años he escuchado y me sumo, ¿eh? O sea, yo también de alguna manera he caído muchas veces en ese discurso y en la tentación de pensar en que la pyme es como un niño, ¿no? A un niño al que tenemos que cuidar, el que no está preparado, el que hace las cosas de manera informal. Y la realidad es que no, o sea, hay muchas pymes que están haciendo, sí, están haciendo un esfuerzo importante por subsistir, pero por las condiciones del entorno, no porque estén haciendo mal las cosas. La gran ventaja que yo le veo incluso a una pyme sobre una empresa grande es la capacidad que tienen de poder implementar cambios y decisiones de una manera mucho más rápida, evidentemente porque no tienen una estructura tan compleja, ¿no? Organizacional, ni tampoco en cuestión de políticas y de procedimientos que una empresa grande, ¿no? Entonces, además, la responsabilidad social no es una cuestión de recursos. Es lo mismo que platicábamos hace un momento con el tema de las ODS. No hay contribución pequeña, ¿no? Una pyme puede estar haciendo en su propia dimensión una aportación mucho más importante para un ODS que una multinacional que invierte millones, pero a lo mejor comparativamente el impacto, ¿no? Proporcionalmente el impacto, es mayor el de la pyme. Entonces, yo creo que yo invitaría a las pymes a entender primero que la responsabilidad social no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de hacer algo adicional al negocio, es una cuestión de entender que hay que tener un eje rector que puede ser el propósito y los valores para la toma de decisiones y que simplemente teniendo una concepción responsable y consciente en la toma de decisiones ya se está haciendo responsabilidad social, ¿no? Hemos visto mucho en México y en otros países de América Latina cómo pequeñas empresas pueden ser muy, muy cercanas a la comunidad, ¿no? Desde colocar pizarrones de avisos a la comunidad y de compartir a lo mejor espacios para la recolección de víveres o de ropa o de juguetes para una causa que está cercana, pues eso ya es una contribución importante, ¿no? A la medida, claro, a lo mejor puede uno pensar muy discreta, pero que eso únicamente demuestra que hay mil formas de poder estar cerca de la comunidad y no tienen que ser grandes cheques con muchos ceros para poder decir que es una contribución importante. Yo creo que responsabilidad social la puede tener desde el del puesto de periódicos, el de la florería, el de la tiendita de la esquina, hasta la empresa que tú quieras, ¿no? Es una cuestión de entender muy claramente que como una pequeña entidad, pero importante, empresarial y humana, va a tener una serie de recursos muy, muy al alcance de ella y que si no son económicos, no importa. Puede compartir su talento, puede compartir sus espacios físicos, puede compartir a lo mejor parte de la experiencia que ha ganado en el ejercicio de su profesión o de su negocio para ayudar a una organización que lo amerite. Un médico en un consultorio puede decir, bueno, mira, de cada 10 consultas que yo doy durante el día, 3 van a ser un código blanco, ¿no? O un código amarillo, o el código o el nombre que le quieran poner, que refleje que a lo mejor va a
darle una consulta a un menor precio o incluso sin un costo a alguien que lo requiera, ¿no? Entonces, esa pequeña contribución ya es una gran contribución, ¿no? Porque estamos hablando del impacto de la salud de una persona. Y cuánto puede significar para un médico el que de un día de consultas destine un 1%, ¿no? 1% de sus consultas a, a una persona que tenga bajos recursos. Y así como el médico, podemos hablar del contador, podemos hablar del abogado, podemos hablar del mecánico, o sea, no tiene que ser una gran empresa. Ahora, en una pequeña fábrica, en un pequeño comercio, pues con mayor razón se pueden encontrar diferentes fórmulas, hasta cuestiones del voluntariado, ¿no? De destinar un día a la comunidad donde ese día no abre la tiendita o no abre la fábrica y nos vamos a hacer acciones en favor de la comunidad donde sintamos que podemos contribuir, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Felipe. Sí, creo que a lo mejor hay pymes que al escucharte se van a dar cuenta que la responsabilidad social ya la trabajaban desde hace tiempo y que a lo mejor para ellos lo veían algo como muy lejano, pero en realidad es algo que, como bien dices, o sea, no requiere de una gran inversión de algo que tengan ellos que empezar ahí como que a invertirles, sino que va desde ese gran apoyo que han brindado a la comunidad que está a su alrededor, y creo que eso es algo muy valioso. Sí, Y muy valioso. Y deberíamos entender que yo creo que hay una fórmula muy fácil de saber si lo que estamos haciendo es socialmente responsable o no, ¿no? Pensemos en el impacto que tiene la acción, el producto, el servicio o la decisión que estamos tomando a cualquier nivel. En la medida en la que la balanza se vaya más hacia un impacto positivo y no hacia un impacto negativo, estamos balanceándonos hacia la responsabilidad social. Ahora, también es muy importante que en esa balanza tengamos por un lado los objetivos del negocio y por otro lado las expectativas de la comunidad, ¿no? Entender que esta balanza a veces va a requerir hacerse más hacia el lado del objetivo del negocio para que la empresa también pueda subsistir y cumplir con su finalidad. Pero a veces también tenemos nosotros como empresa que ceder hacia las expectativas de la comunidad sobre nosotros. En la medida en la que nosotros seamos esos malabaristas que logremos ir equilibrando estos dos escenarios, ¿no? Y tratar de ir trabajando hacia lograr un menor impacto negativo de nuestras acciones y decisiones, estaremos haciendo una mayor responsabilidad social. Creo que es muy importante que entender que no hay empresa perfecta, ¿no? Que una empresa socialmente responsable no es una empresa que no tiene problemas, que no tiene conflictos, que no se enfrenta a riesgos, que no tiene impactos negativos. Quiere decir que una empresa es socialmente responsable si es consciente de lo que hace y trata de remediar cuando ya digamos que el impacto se causó, ¿no? No de una manera deliberada. Entonces, trata de corregir, remediar y después aprender de ello para poderse anticipar para que en el futuro no vuelva a suceder. Pero si vamos más adelante, iríamos a un tema de no tratar de remediar los daños, sino más bien de anticiparnos y tratar de tener un impacto positivo, un valor generado que se comparta con todos nuestros grupos de relación, ¿no? Sí. Entonces, cuando actuamos de esta manera, entonces estamos compartiendo éxito, ¿no? Estamos compartiendo cuestiones que la gente nos va a entender la empresa cuando tenga un problema. Nos va a dar como si fuera una cuenta de ahorro, donde nosotros vamos abonando. Cuando nuestra empresa se enfrenta a una situación difícil, sí, pues esa población, esa gente que forma parte de nuestra comunidad, nos va a dar la oportunidad de corregir y de enmendar y de levantarnos de nuevo.
Cuando tú tienes una conducta constante y permanentemente irresponsable, entonces ese balance en la cuenta de impactos y de reconocimiento, pues va a ser negativo. Entonces, eso sí puede ser muy peligroso para una empresa. Cuando llegue una situación de riesgo, donde no haya tenido una acción responsable frente a la comunidad, entonces la comunidad pues lo va a demandar y va a tener mucho más, un margen mucho más estrecho para poderse levantar, ¿no? Que una empresa que es consistente y que está demostrando que no lo está haciendo ahora para limpiar una imagen, sino que es algo que ya ha venido realizando de una manera consistente y consciente. Sí. Sí, 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 es cierto. Y Felipe, en esta parte ahora en la contingencia, con todo lo que estamos viviendo, ¿qué cambios vienen pues, en todo este tema de responsabilidad social? ¿Qué crees que vaya a cambiar en cuanto al tema? Pues mira, yo creo que mucho de lo que va a verse en los próximos meses y en los próximos años, de alguna manera ya se venía dando, nada más que esto lo va a acelerar. En la mañana participaba yo en un seminario donde hablábamos de que nos chocaba la palabra de la nueva normalidad, ¿no? Porque hablar de normalidad es como hablar de que las cosas estaban bien, ¿no? O regresar a la antigua normalidad o la nueva normalidad, es Sí. que las cosas estaban bien o que las cosas van a estar bien después. Y la normalidad nos hace pensar en un estado predecible, ¿no? Y el Sí. predecible es un estado rígido, que vuelve a tener sus complejidades, ¿no? Y más bien lo que yo creo que la principal enseñanza que nos ha dejado este episodio de la humanidad y de nosotros como sociedad es que la vida es dinámica y que la tenemos que saber entender y vivir de una manera flexible, que lo que antes era a largo plazo, pues ahora ya no, ya no es tanto, ¿no? O sea, ahora el largo plazo ya es casi una semana, 2 semanas, y el corto plazo, pues es lo que va a pasar dentro de una hora porque las cosas van cambiando. Sí. Creo que además de esto, más bien deberíamos de hablar de una nueva dinámica social, de una, Ok. de una nueva forma de relacionarnos todos como individuos, como familias, como comunidad y como empresa con la gente, ¿no? Entonces, yo veía una campaña de la compañía de telefonía norteamericana Verizon, que decía, en este tiempo hemos entendido que lo más importante para nosotros es nuestra gente. Y nuestra gente son nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestros vecinos. Y vamos a hacer todo lo necesario para mantener conectada a nuestra gente y poderle ayudar durante esta contingencia. La verdad es que un mensaje muy sencillo, que no creo que se hayan quebrado mucho la cabeza para poderlo hacer, pero que si ponemos atención en lo que está diciendo, en esa sencillez de palabras, hay una Uh-huh. profundidad de un mensaje muy claro de lo que esta empresa está tratando de transmitir y que creo que todos deberíamos de imitar, ¿no? Sí. El público de cada una de nuestras empresas es distinto, como comencé diciendo en esta charla. Entonces Sí. tenemos que entender y conocer quiénes son nuestros colaboradores, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones de nuestros clientes más allá de que les brindemos un servicio oportuno, a buen costo y a una buena y con un sentido de oportunidad, ¿no? Yes. ¿Qué les Uh-huh. preocupa? ¿Qué le preocupa a nuestros vecinos y que nosotros podemos contribuir con ellos? En la medida en la que nosotros entendamos eso, habremos aprendido algo de esta pandemia. Tenemos que entender también que las formas de trabajo tienen que cambiar, ¿no? El- la productividad y el éxito y el cumplimiento de los objetivos y las metas de un trabajo no se debe de medir por horas, hombre sentado frente a una computadora o frente a un mostrador, un escritorio. Se tiene que mostrar en función del impacto y de los resultados que está teniendo su trabajo, ¿no? Entonces, Uh-huh.
Yo creo que estos esquemas de trabajo rígido van a cambiar definitivamente. Esta forma de colaborar que nos conecta en dos ciudades distintas, pero con un público que no solamente te está oyendo en Monterrey o en la Ciudad de México, sino que incluso en Hispanoamérica pueden estar alguien siguiendo por YouTube o por LinkedIn o por Zoom en este momento. O incluso cuando termine esta charla, el día de mañana lo podrán ver y lo podrán replicar y podrán reflexionar sobre lo que estamos platicando. Entonces creo que estos esquemas de trabajo también hablan de un cambio, de una necesidad de la empresa de pensar en lo que está haciendo ahora, ¿no? Yo creo que si lo habláramos en términos de tiempos, la responsabilidad social antes se trataba del ayer, ¿no? O sea, ¿cómo remedio lo que hice ayer? Una responsabilidad social más activa hablaba de la hora, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora por mi comunidad? ¿Qué voy a hacer ahora por mis colaboradores? ¿Qué voy a hacer ahora por la sociedad en la que estoy yo participando? Un nivel, si lo llamáramos, si lo quisiéramos etiquetar así como muy tecnológicamente, entonces estamos hablando de la responsabilidad social 1.0 es la del ayer, la 2.0 es la de hoy, la responsabilidad 3.0 debe de ser, que es la que viene, es la responsabilidad social que tiene una visión de largo plazo, ¿no? Que no, una empresa que no actúa al corto plazo, porque el corto plazo nos obliga a actuar de maneras a veces poco éticas y un poco desesperadas por cumplir los resultados de negocio a costa de lo que sea. Cuando nosotros tenemos claro que vamos hacia un impacto mucho más allá del corto plazo y que es para el mañana, entonces dejamos de responder socialmente, dejamos de compartir valor y nos convertimos en compartidores, no sé si esté bien dicha la palabra, pero ahorita se me fue la palabra, vamos a compartir éxito, no solamente valor. El éxito que es el que se refleja en los dos productos o los dos legados que te mencionaba hace un momento de la empresa, ¿no? El bienestar y la realización. Y cuando una empresa brinda bienestar y realización, el día de mañana, si esa empresa deja de existir, la gente va a poder decir cómo nos hace falta esta empresa, porque gracias a esta empresa se logró este cambio, ¿no? Se logró esta transformación. Yo me siento muy orgulloso de haber trabajado en esa empresa porque esa empresa logró este cambio muy importante, ¿no? Y no tiene que ser un gran descubrimiento, no tiene que ser el que trabajes en un laboratorio y que descubre la vacuna del COVID para poderte sentir orgulloso de lo que tu empresa hace. Puede ser algo muy pequeño, muy local, pero bueno, no pequeño, sino a lo mejor algo muy acotado y muy local, pero muy grande en cuestión de impacto y de realización. Sí. Sí, algo significativo que pueda ayudar a contribuir a la comunidad en la que están alrededor. Pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy, Felipe. No sé si tengan alguna pregunta, Karina o Telma, que quisieran hacer, pues con gusto lo pueden escribir o también podemos abrir ahí micrófonos. Karina, ¿tú quieres participar? Hola, hola. No, pues nada más un comentario. Mucho gusto, Felipe. Hay una disculpa, pretendía conectarme a las 7 en punto, pero me equivoqué del link, estaba intentando ingresar al primero, pero bueno, pues ahí, por eso me retrasé un poquito. Digo, yo soy parte de una agencia de consultoría también en responsabilidad social, IDK Social, y muy de acuerdo, la verdad, con todo lo que comentas, Felipe, en tu charla, sobre todo, pues dos puntos principales que sí me hicieron mucho clic. Por una parte, esto de que no es necesario ser Coca-Cola para tener millones de recursos para invertirle a responsabilidad social y tener muchísimos programas en todas tus plantas en el mundo, sino que, como decías, tal cual, desde un consultorio médico que otorgue algunas consultas, digamos, que tenga algunas consultas pro bono, por así decirlo, con sus pacientes, pues eso ya es responsabilidad social, esa es su contribución. Eso por una parte.
Entonces, ninguna empresa, yo creo, ningún negocio es demasiado pequeño para tener responsabilidad social. Y por otra parte, pues todo esto que mencionabas del valor compartido, que también para nosotros es muy importante generarlo, tomar en cuenta pues lo que necesitan efectivamente tu comunidad de beneficiarios que pretendes atender y lo que tú como empresa les puedes ofrecer. Y también lo que decías, lo de los valores de la empresa, y ahí también agregaría que nosotros como empleados, pues sí nos sentimos orgullosos, digamos, de pertenecer a una empresa en donde se compartan nuestros valores, pero eso también impacta a nivel de consumidor. O sea, yo como consumidora me siento más satisfecha conmigo misma y siento que hago mi contribución al entorno cuando le compro a una empresa socialmente responsable, una empresa que sé que, no sé, en temas de cultivos, sé que tiene cultivos sostenibles, tiene buenas prácticas ambientales, o de ropa, y que sé que es una empresa que no usa trabajo infantil para producir sus prendas. En fin, todo esto, yo creo que ahí me gustaría agregarlo, que también como consumidores nos sentimos mejor cuando consumimos en una empresa socialmente responsable. Y pues bueno, en general eran esos comentarios que sí me parecieron muy atinados ahí de tu parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Karina. Yo te diría también que en esta parte de la identificación como consumidor, eso es lo que explica cómo puede haber empresas donde el cliente, o sea, se siente hasta orgulloso. Hay empresas que te regalan, por ejemplo, camisetas, por hablar de una situación muy, muy común para poder de alguna manera ejemplificar lo que estás diciendo. Pero es algo muy sencillo, muy tonto, pero que de alguna manera sí refleja. ¿No? Una empresa te puede regalar una camiseta con su logotipo y todo, bueno, pues ahí está, la tienes y la guardas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre esa empresa que te regaló la camiseta y que casi te convenció para que la usaras, a que tú vayas a una tienda y compres una camiseta con el logotipo de una empresa, ¿no? Quiere decir que tú ya te sientes tan identificado con ello, ¿no? Y entonces ahí yo haría a lo mejor recordaría yo el caso de Harley Davidson, ¿no? Que es, la gente compra los productos de Harley Davidson, usa los logotipos y es porque son embajadores de la marca, ¿no? Y no tanto porque sea una empresa que fabrica motocicletas, sino porque más bien es toda la cultura que hay alrededor de ello, ¿no? Es una forma, un estilo de vida, y entonces tú te sientes identificado como ello. Es lo que explica el que tú hagas, la gente haga colas horas antes de que abra una tienda de Apple, porque va a salir un nuevo producto, ¿no? Porque tú lo quieres tener, porque tú quieres ser el primero en tenerlo, porque eres un fanático ya, eres un fanático porque refleja, tú te sientes identificado con esa empresa por lo que hace, por los valores y por la forma de vida que está promoviendo. Entonces, sí, definitivamente, si nosotros como empresa o como profesionales de la responsabilidad social ayudamos a la empresa a entender esto, pues sus estrategias de marketing van a ser mucho más económicas y mucho más efectivas porque van a tener otro tipo de conexión con la gente. Ahora, también en términos de tu trabajo como consultor de responsabilidad social, en una consultoría de responsabilidad social, creo que también entender que esto de que no hay responsabilidad social únicamente para las empresas grandes, sino también para las pequeñas, las micro y las nanoempresas, está en el hecho de que el campo profesional y el campo comercial y laboral para un profesional consultor de la responsabilidad social también se amplía, ¿no? O sea, no es únicamente ir por los clientes grandes, sino creo que también como profesional nosotros podemos contribuir a generar este cambio si empezamos a ayudar también a estas pequeñas empresas a entender que tienen un papel y un rol social muy importante, ¿no? Entonces yo creo que la invitación sería a entender que transformando nuestra vida y nuestra carrera vamos a transformar también nuestra empresa y vamos a cambiar a nuestro mundo para mejor, de una forma más significativa. Sí, muchas gracias, Felipe. Pues se nos acabó el tiempo. No sé si nos quieras compartir algo más, Felipe, que se nos haya pasado el día de hoy. No, bueno, muchas cosas. La verdad es que es un tema que nos apasiona y que tenemos para muchas horas de poderlo platicar.
Pero, no, más bien agradecerte y sí hacer precisamente esta invitación, ¿no? A las empresas y a los profesionales de la responsabilidad social a tratar de entender este tema de la responsabilidad social no como qué bueno que lo tenemos o una acción adicional, ajena al quehacer del negocio, sino que es una forma de vida, es una forma de hacer empresa que tenemos que transformarla y cambiarla y que a través de eso estaremos contribuyendo a un mundo mejor y que seremos de esa manera más sostenibles. Yo creo que hay empresas sostenibles que no son responsables, pero no puede haber empresas responsables que no sean sostenibles. Y la principal sostenibilidad o sustentabilidad de una empresa empieza porque su servicio, su producto y su forma de hacer las cosas son congruentes con lo que la sociedad requiere y necesita y espera de ellas. Exacto. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Felipe, por todo lo que nos compartiste, que considero que fue muy valioso y espero que aporte toda esta información también a todas las empresas que lleguen a visualizar este video. No. Gracias y nos vemos en el siguiente. Por permitirnos hablar de responsabilidad social y pues ahí estamos abiertos a contactarnos y a seguir conversando en futuras oportunidades. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a los que nos siguieron. Gracias. Gracias. Gracias, Telma. Pues muchas gracias, Felipe, por el día de hoy compartir todos los conocimientos que tienes sobre responsabilidad social. Para mí fue un honor el que hayas estado el día de hoy con nosotros y pues nos vemos en el siguiente Hablemos de. Muchas gracias por escucharnos y por estar el día de hoy aquí. Hasta luego.